Bienvenidos colegas, amigos, hermanos y compañeros. Sean todos bienvenidos a esta sección o a esta audición de el programa Así está el mundo. Quien les habla, su amigo y hermano Ricardo Mojica. En esta ocasión pues vamos a analizar las últimas incidencias que han estado ocurriendo en nuestro continente. Hablo específicamente de lo ocurrido recientemente al expresidente y candidato presidencial Donald Trump. Esto es algo que ha acaparado la atención del mundo y es algo que, aunque no es nuevo en la historia de Estados Unidos, pero pensábamos que para esta fecha pues ese tipo de incidente, al menos en Estados Unidos, nunca lo íbamos a ver de nuevo. Estamos hablando de este atentado que le hicieron al expresidente Donald Trump, que realmente fue un milagro que no fue herido mortalmente, pero el incidente pues obviamente le ha dado otro panorama a esta campaña presidencial en uno de los países más poderosos del mundo, el más fuerte de este hemisferio de América, un modelo a seguir en muchas cosas, pero definitivamente hay sombras del pasado que parece que persiguen a la Nación Unida, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Sombras del pasado, presidentes asesinados en Estados Unidos. Hay una historia muy triste detrás de la formación de este país, donde realmente a través de la historia nosotros podemos ver que varios presidentes, expresidentes o candidatos han sobrevivido a intentos de magnicidio. Sabemos que esto no ocurre tan solamente en Estados Unidos, sino que eso ocurre en muchos países del mundo. A través de la historia nosotros podemos corroborar insondables e innumerables casos de homicidios cuando se trata de una persona que es el primer mandatario de una nación. Se le conoce como magnicidio. El reciente que todos conocemos del presidente Jovenel Moïse allá en Haití. Y todo esto tenemos una historicidad de todos estos actos que han ocurrido en el mundo, pero sobre todo aquí en América, en nuestro continente. Nosotros tenemos una lista larga de magnicidios, tanto de la historia moderna. Ahí ustedes pueden ver los más recientes, los países como, ¿verdad?, en Chile, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Haití, también en Bolivia, Venezuela, Panamá, entre otros. Esta es una gran lista de magnicidios de la historia moderna, que ese sería un tema que tendríamos que abarcar en otra edición, porque de verdad nosotros debemos de seguir analizando todos estos temas, porque al parecer en este aspecto de los magnicidios el mundo no ha superado esa actitud, sino que hemos involucionado. Pues en Estados Unidos todos nosotros conocemos la historia de ese país, sus orígenes, su formación, su historia independentista de las 13 colonias. Todos conocemos cómo surge Estados Unidos. Es una potencia mundial, es la cabeza de toda América,
y de muchas partes del mundo, pero hay cosas que todavía no supera como es normal en todas las cosas. Miren, nosotros tenemos aquí el primer presidente asesinado en Estados Unidos. Se llamó Abraham Lincoln en 1865. Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos y fue atacado un Viernes Santo el 14 de abril del 1865 en el Teatro Ford de Washington, D.C. alrededor de las 10:15 de la noche. El asesino se llamó John Wilkes Booth, que era conocido como actor y simpatizante confederado de Maryland. Nosotros sabemos que Abraham Lincoln fue un político, abogado estadounidense que ejerció como 16º presidente de Estados Unidos y desde el 4 de marzo del 1861 hasta su asesinato en el 1865. Su nacimiento el 12 de febrero del 1809 en el condado de Delaware, en Kentucky, Estados Unidos. Todos nosotros vemos ahí la información que usted la puede visualizar claramente. Este episodio pues dio origen a esa imagen icónica que ustedes pueden ver ahí, que de igual manera pueden consultar en cualquier lugar de las redes y en cualquier base de datos. El segundo presidente fue James Garfield en el 1881, menos de 4 meses después de haber asumido el cargo. El 2 de julio del 1881, Garfield fue atacado en la estación de ferrocarril de Baltimore y Potomac en Washington, D.C. Cuando el presidente llega a la estación de tren, el escritor y abogado Charles J. Gittin le disparó 2 veces con un revólver. Una bala rozó el hombro del presidente y la otra lo atravesó en la espalda. Ahí vemos el segundo presidente que fue abatido. El tercer presidente, William McKinley, 1901, fue asesinado. McKinley tuvo lugar el viernes 6 de septiembre de 1901 en el Templo de Música de Buffalo, Nueva York. McKinley, que asistía a la exposición panamericana, recibió 2 disparos en el abdomen a corta distancia por parte de Leon Sokolow, un anarquista que estaba armado con un revólver calibre 32 que ocultaba debajo de su pañuelo. William McKinley, o McKinley, como le dicen en español, fue el 25º presidente de los Estados Unidos y último veterano de la Guerra de Sucesión, que alcanzó su cargo del ejército y alcanzó la presidencia desde el 1897 hasta su asesinato en el 1901. Durante la década de 1880 fue un importante miembro del Partido Republicano. Este hombre participó en la Guerra de Sucesiones, esa guerra civil, y posteriormente usted ha podido ver su acontecimiento, qué pasó con su vida. Luego tenemos el tercer presidente, John F. Kennedy, donde la primera dama también por poco sale herida. El gobernador de Texas, John Connally, y otros sonríen ante la multitud al borde de la ruta de la caravana en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Minutos después del presidente fue asesinado cuando su automóvil pasaba por Dealey Plaza. John F. Kennedy, 1963, fue uno de los 4 presidentes norteamericanos que fueron asesinados durante su mandato. Ahí usted lo puede ver. Esto ocurrió en una serie de misterios que todavía hasta este punto no se han resuelto, pero queda ahí en el anal de la historia para que nosotros podamos ver este acontecimiento. Luego su hermano Robert Kennedy, en 1968, antes del fallido magnicidio en contra de Reagan, hubo un letal ataque contra el entonces senador precandidato presidencial Robert Kennedy.
el 5 de junio de 1968, Robert Kennedy fue asesinado a tiros por Sirhan en el Hotel Embajador de Los Ángeles, California, y declarado muerto al día siguiente. Kennedy, aunque no fue presidente, pero fue precandidato a las primarias presidenciales del Partido Demócrata de 1968 y ganó las primarias de California en Dakota del Sur el 4 de junio. Se dirigió a su partido en campaña en el Salón Embassy del Hotel Embajador. Después de abandonar el podio, salió por el pasillo de la cocina y fue mortalmente herido por múltiples disparos de Sirhan, y Kennedy murió en el hospital Good Samaritan casi 25 horas después. Su cuerpo fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. Ahí usted lo puede ver. Era el hermano de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Y luego otro atentado, Ronald Reagan, 1981, 30 de marzo, cuando Reagan regresaba en su limusina después de hablar en el Hotel Washington Hilton. John Hinckley Jr. disparó 6 tiros hacia él, hiriéndolo. Como dicen por aquí, se salvó a pelito. Y otras 3 personas. Reagan resultó gravemente herido por una bala que rebotó en el costado de la limusina presidencial y lo alcanzó en la axila izquierda, rompiéndole una costilla, perforando el pulmón, causándole una hemorragia interna, aunque estaba en riesgo de muerte. Al llegar al hospital de la Universidad de George Washington, fue estabilizado en una sala de emergencia y luego se sometió a una cirugía exploratoria de emergencia y se recuperó y fue dado de alta en el hospital el 11 de abril. Además, Reagan, el secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, el agente del servicio secreto Tom McCarthy y el oficial de la policía Tom Delany también resultaron heridos. El autor fue este señor John Hinckley Jr. Este señor fue el que lo atacó. Este señor fue liberado y actualmente tiene una libertad bajo vigilancia. Usted lo puede buscar ahí en las redes sociales, en YouTube también. Tiene alrededor de 68 años. Pero es de verdad asombroso que hasta este punto esta persona esté viva. A él se le diagnosticó demencia, un sinnúmero de cosas. Sabemos que el expresidente, ¿verdad? Murió. Él falleció el 5 de junio del 2004. Donald Reagan. Y todavía, ¿verdad? Pues queda en la historia ese acto. Nosotros conocemos ahora el reciente atentado que ocurrió hacia el presidente Donald Trump. Es una noticia en desarrollo y el que disparó a una distancia de 180 metros fue nada más y nada menos quien es Thomas Matthew Cross. Fue el hombre que intentó asesinar a Donald Trump. Según medios locales, se graduó en el 2022 en Bethel Park High School y el atacante de 20 años se encontraba apto para votar como republicano y de acuerdo a un listado de la base de datos de votantes de Pensilvania, el tirador utilizó un fusil AR-15 semiautomático y disparó desde una distancia de 200 a 300 metros, según pudo saber en la cadena CBS. Este fue el jovencito que atacó a el expresidente y candidato presidencial Donald Trump. Entonces, hay otros casos que nosotros podemos leer de líderes que han sido asesinados en Estados Unidos, ¿verdad? Hay muchísimos más que nos dice la historia, como Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, también fue intento de asesinato, George Wallace, también en 1972, Gerald Ford,
sufrió también intento de asesinato en 1975, y Ronald Reagan en 1981, y ya conocemos la lista larga de Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy, precandidato, y así sucesivamente. Ahí se suman a la lista líderes, ¿verdad?, que también fueron asesinados. Y lo que nos llama la atención es el hecho de cómo en este tiempo, después de haber superado todos esos años, cómo es posible que en esta época se pueda estar suscitando un acto como este. Aunque la investigación está en proceso, pero yo no creo, como en todos los casos, que hayan sido lobos solitarios, según dicen las informaciones que se ha estado recaudando sobre Thomas Matthew Croft, que fue el atacante al expresidente Donald Trump. No tenía antecedentes penales, es apenas un joven de 20 años, pero esto se sume a la lista de personas que han tenido ataques contra presidentes, contra líderes, contra precandidatos en Estados Unidos. Lo malo de esto fue que lo mataron. O sea, este joven murió. No hay manera de recaudar información porque los muertos no hablan. Pero se dice que siempre detrás de hay alguien, de un ejecutor, hay uno que lo planea. El caso es que las elecciones en Estados Unidos ahora se pintan muy feo. ¿Por qué? Porque ya después de haber superado tantos actos de esta índole anteriores, el uno mirar que en este tiempo moderno eso no debe de ocurrir, y menos en Estados Unidos. O sea, no debe de ocurrir en ninguna parte del mundo, pero menos debe de ocurrir en un país como Estados Unidos, que es un ejemplo en todo. Ahora bien, el tema de las armas en Estados Unidos, que es un tema que siempre se ventila de manera aérea, y nosotros hemos visto todos los ataques que han ocurrido en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la venta de armas es legal. Cualquier civil puede adquirir cualquier arma, y eso es algo normal en Estados Unidos. Este es un problema que se ha querido tratar con pinza, pero es un problema que a largo plazo esto van a tener que controlarlo. Un país de más de 300 millones, donde se dispensa y se vende armas como si fuera cualquier otra cosa. Yo creo que en el futuro, o en la medida de lo posible, estas cosas hay que regularlas. La venta de armas en Estados Unidos es un negocio lucrativo, y aquellos que se oponen a que esto sea regularizado son los que más se benefician de esto. Todos nosotros hemos visto los ataques a escuelas, a supermercados, a instituciones públicas, privadas. Es decir, en Estados Unidos, en este aspecto, no hay seguridad. Cualquier persona en su casa puede tener una arma del calibre que sea. Inclusive armas como esta no deberían estar en manos de la población. Estamos hablando de una AR-15. Yo desconozco de armas, no sé de armas, pero como hemos visto en las informaciones que se vierten tocante a todo este tipo de armas, son armas que no deberían de estar en la población civil. Entonces, esto es algo que no sé cómo se va a resolver en Estados Unidos. Ahora la situación se va a poner más complicada, porque imagínense el poder atacar con todo el despliegue de seguridad que hay en Estados Unidos, uno de los países más seguros, con una militancia preparada. O sea, estamos hablando de la primera potencia del mundo. Y venir y pasar este impasse que pudo haberle costado la vida al principal candidato, pese a todas las cosas que ha tenido
Donald Trump es el precandidato. Y esto lo que va a hacer es que lo va a catapultar más y que llegue más fácil a la presidencia. Entonces, ya por último, nosotros tendríamos que tocar el tema de la tolerancia. Oiga, independientemente de lo que la gente quiera creer o no quiera creer, quiera aceptar o no quiera aceptar, la tolerancia es algo que debe de ser, ¿verdad?, observada por cada ser humano en la faz de la tierra. Respetar las ideas, las creencias, las preferencias sexuales de las otras personas con las que convivimos en el día a día, para así poder estar siempre en paz y no estar pensando en atentar contra otras personas porque no tienen las mismas ideas que yo tengo. Eso se llama intolerancia. La tolerancia es un valor que se necesita en esta sociedad. Pueda de que yo no esté de acuerdo con lo que usted hace, con lo que usted dice, con lo que usted piensa, cómo usted actúa, pero yo tengo que respetar la creencia de otra persona, la forma de otra persona. Y de algo está falta este mundo, es de tolerancia. Entonces nosotros solo esperamos que en los próximos días se puedan arrojar más informaciones tocante a este hecho, porque definitivamente este tema le dio otra vuelta a la política de Estados Unidos y veremos cómo será el desenlace de esta campaña que se ha convertido ya violenta. Con esto queremos decir, no hay nada perfecto en este mundo. Y en cualquier país pueden suceder este tipo de sesgos que marcan la historia de toda nación. Pasen buenos días.